Muy buenas, programa número 2 de Calle Real. Hoy tenemos un invitado muy especial, un escritor, también podemos decir investigador, historiador. Es don David Casado Rabanal. David Casado, tengo el honor además de compartir líneas en la revista Muy Historia. Todo un honor para mí porque es una grandísima figura de nuestra narrativa. Además, tiene doble licenciatura, es licenciado por Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid y creo que también es sociólogo. Ahora nos va a explicar un poco esa faceta que yo creo es apasionante sobre la sociología y también algo de política, que tampoco vamos a entrar todavía en barrena, pero sí que nos adentraremos algo si gusta. David Casado, bienvenido. Muchas gracias, Miquel. De verdad que te quedo muy agradecido por invitarme a tu canal y darme la oportunidad de difundir este último libro. Bueno, un último libro que tiene una portada preciosa. También vamos a dar una pequeña sorpresa. Quiero además ahora que lo muestres. Es un libro que creo que se ha reeditado con 2 tomos, ¿no? Porque primigeniamente creo que tenía un tomo y ahora ya son 2, más completo todavía. Y ahí está La Marina Ilustrada, sueño y ambición de la España del siglo XVIII. David, a ver, dinos un poco, enséñanos a cámara mientras hablas, porque así se te verá mejor. ¿Se ve el libro? Bien. Bueno, realmente es una reedición, es una tercera reedición de un libro que publiqué en 2009, el Ministerio de Defensa, después de haber quedado finalista dentro del premio Algaba. Es un libro que, a diferencia de lo que decía Menéndez Pelayo, de que los libros de historia envejecen rápidamente, es un libro que ha ido creciendo con el tiempo. Al no haber conseguido ese premio, pues me quedé con el libro sin saber bien qué hacer. Lo presenté al Ministerio de Defensa de entonces, al Servicio de Publicaciones, y como tardó en responderme, a una editorial, en este caso Antígona. Y al final coincidieron que los dos estaban interesados en el libro y se hizo una coedición que apareció nada menos que en 2009. Ese libro ya había crecido con relación al trabajo original que presenté en Algaba. Y así ha ido sucediendo con la segunda edición que apareció en 2016 y esta tercera. Por poner números, digamos que amenazo con más de 800 páginas, que es ahora el libro, la última edición de La Marina. Está la dificultad que tenemos todos los escritores de ponerle punto y final a nuestras obras, ¿no? Y en este caso yo creo que me he pasado un poco. Pero bueno, el libro también se ha beneficiado de estos años de evolución personal, tanto en la investigación como en mi capacidad como autor, que espero que haya mejorado con los años, ¿no? Y en ese sentido doy muchísimas gracias a la editorial, a Cocapelli, por haber arrostrado esta nueva aventura, esta nueva edición, volver el libro a darle una oportunidad, una nueva singladura, y por supuesto a nuestro compañero Pablo Uría, que es el autor de estas magníficas portadas, que no sé a cuál mejor, ¿no?, quedarme. Es indudablemente, en relación con las 2 ediciones anteriores, sin duda, por la calidad de acabados y el cariño que se le ha puesto a este libro, la edición de Cocapelli es la mejor de las 3. Espero que el contenido del libro también esté en relación con ese continente tan extraordinario. Bueno, hay que decir que es un libro que es un elemento vivo, ¿no, David? Es un elemento vivo que sigue engordando, sigue ampliándose, además con documentación inédita que ahora nos explicarás, pasarás a comentarnos, porque claro, hay un trabajo de investigación tremenda en este libro. Y las portadas, ¿no? Ese proceso, ese artista, ese dibujante, pintor, artista, periodista, ayudante de dirección de cine, director, ya no sé ya cómo definir lo que es Pablo Uría, además compañero de Luces en el Horizonte, un podcast magnífico con Luis Martínez Vallés. Pablo Uría, ¿cómo ha sido esa inspiración, esa portada que has hecho para el libro de David? Tenemos a Pablo. Muy buenas, un placer estar aquí con vosotros dos y por fin ponerle cara a tan gran escritor que
que la verdad que es David. Y bueno, tú también, Miquel, tú también eres muy buen escritor. Vamos a dejarlo ahí. Lo es. Bueno, a mí me llegó, pues como todas las portadas de Cocapelli, que casi todas las hago yo, me llegó por parte de uno de los socios de León, de la editorial, que es León Arsenal, que además ha sido marino mercante durante muchos años, aparte de escritor también de novela histórica y tal. Y la verdad es que me llegó la historia, pues él lo tenía más o menos claro en su cabeza, decía, bueno, esto tiene que ser algo elegante, que sea icónico y que además no tenga, no nos vamos a meter en hacer una ilustración de un barco o tal, porque es una época amplia y entonces podemos liarnos y yo no soy marino mercante, ni sé mucho de marina y podía meter la pata en un momento dado, ¿no? Entonces él me dijo, vamos a buscar una serie de elementos que funcionen y a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí sí que tengo, obviamente, una libertad creativa muy amplia y lo que hice fue buscar esos elementos que pudieran retrotraer a una época eh, sin que fuera algo muy concreto, ¿no? Que nos pudiera, digamos, meter un poco en el ambientillo. Y a León pues le propuse 3 o 4 elementos y él me dijo esto es mejor, esto peor y tal. Y al final llegamos a la conclusión de que los dos que aparecen en la portada pues iba a ser, eh, bueno, pues suficiente para, digamos, ambientarlo. Sí que es verdad que luego pues a todo esto le añadí pues un mapa, un poco de textura de, mm, de papel antiguo, con un poco de ambientillo para darle un poco, pues eso, que fuesen piezas un poco de época, ¿no? Y poco más, fue más un trabajo de encontrar qué elementos eran los que funcionaban bien y trabajar sobre ellos para que quedaran limpios, quedaran bonitos y más o menos igualarles la iluminación y todo lo demás. Y que fuesen las portadas ligeramente diferentes para poder diferenciarlo rápido, pero que fueran muy, muy, muy parecidas. Entonces tienen un ligero tono una contra el otro de diferencia. Si tenéis el libro en físico ahí lo veréis, que no son exactamente el mismo fondo. Hay una que es un poco más azulada y la otra es un poquito más dorada, por decirlo de alguna manera, un poquito más grana, o sea, eso, dorada, más amarillenta para que tuvieran ese toque y con el mismo, eso sí, es el mismo mapa de fondo. Y lo haga un poquito de desenfoque adelante y atrás, pues para darle esa volumetría, ¿no? a la pieza. Y poco Magnífico, más. magnífico. Luego hablas con él, David, hablas con Pablo y te dice que es fácil hacer, eso no es nada, eso es fácil. Cosa que yo soy un auténtico inútil para dibujar. O sea, no, ya te digo, pintar ya, vamos, ya no pinto, lo justo pinto la pared. Pero bueno, un verdadero artista, don Pablo Uría. David, como artista es David. David, Claro que sí. que ¿cómo te dio por hablar de algo precisamente de lo que muy pocas personas hablan, ¿no? O más que hablan, los demás no conocemos. Esa España del siglo XVIII. No conocemos demasiado, ¿no, David? No conocemos demasiado y además lo que conocemos todo es negativo, porque es un siglo que corresponde a la Ilustración, que es una época en la que la enciclopedia se lee más que la Biblia y es la centuria en donde religión y el saber empírico comienzan a distanciarse, ¿no? Acuérdate que después de la Revolución Francesa la diosa razón pretende sustituir a todos los dioses, ¿no? Entonces es una época que en España tiene muy mala prensa y en su época además el Imperio Español recibió también críticas muy mordaces de los tópicos de la leyenda negra difundido por los propios filósofos franceses, ¿verdad? Que no entendían
demasiado a nuestro país, ¿no? La religiosidad de nuestro país les parecía que era un inconveniente para el progreso, ¿verdad? El progreso que alumbra el siglo de las luces. Todo esto se ha llenado de prejuicios con la llegada de la nueva dinastía de los Borbones, con una pretendida decadencia del Imperio Español, y un largo etcétera, que en parte hemos asumido como propio y nos hemos creído, y es absolutamente falso. Si precisamente se distingue por algo el siglo Ilustrado, es porque España como metrópoli y el Imperio Español en general, que fundamentalmente es americano y ultramarino, puesto que los Borbones han perdido el Imperio Europeo, que recuperan tiempo después con la presencia en el Mediterráneo y en Italia, ¿verdad? Pero bueno, hay esa conciencia de que es un periodo largo de decadencia, y es todo lo contrario. El Imperio Español del siglo XVIII llega desde Alaska a la Patagonia, desde Guinea a Filipinas, incorpora media Oceanía, da nombre y explora todo el Océano Pacífico, que ya desde la gesta del Cano llevaba siendo el lago español, ¿no? Y es un tiempo magnífico, en donde España va a crecer en todos los órdenes. Empezamos con una esperanza de vida que apenas supera los 30 años, y al final de ese siglo vamos a igualar casi la esperanza de vida francesa, que es, digamos, la más alta de la época. Somos equivalentes en desarrollo económico, demográfico, científico, de producción cultural, a Francia y Gran Bretaña, y estamos al mismo nivel que Prusia y por encima de Rusia, de Austria e incluso, si me apura, de los propios holandeses, que van ya de capa caída, ¿no? Y todo esto apenas se sabe, ¿no? Se desconoce que la divisa española es la única divisa que se acepta en todo el mundo, sea el real de A8 o el peso americano. Los chinos no quieren otra divisa, y el propio dólar americano recoge desde su simbolismo de la columna de Hércules y la leyenda de Spanish Dollar, ¿verdad?, hasta la acuñación o sobreacuñación sobre las monedas españolas de los propios dólares. Y eso sucede así nada menos que hasta 1830. Entonces, ¿dónde está la decadencia de ese imperio? ¿Dónde está la supuesta irracionalidad española, que es capaz de seguir manteniendo las conexiones con un imperio ultramarino que aproximadamente ocupa unos 40 millones de kilómetros cuadrados, muy habitados, que no estamos hablando del imperio británico con grandes masas desérticas, ¿no?, en Australia o el Canadá, sino que ahí es un pueblo, es un imperio vivo, que no es extractivo en el sentido colonial de las potencias europeas, sino que es integrador. Allá donde vamos creando virreinatos, ¿no?, que es la réplica de los reinos hispanos allá por donde vamos, ¿no?, donde se siembran universidades, donde se crean nuevas imprentas, hospitales, carreteras, acueductos, urbanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos olvidamos que en la independencia de México, México tenía un nivel de vida, lo que hoy llamaríamos una riqueza muy superior a la de los Estados Unidos y todo el mundo anglosajón en su conjunto, ¿verdad? Bueno, eso no se puede explicar sin explicar antes lo que significa y lo que es el siglo XVIII español. Por otra parte, tan denostado o tan ignorado porque no se conoce. Me da la sensación, David, que hay un cierto, no sé si acomplejamiento o sesgo político-cultural a esa España que estás defendiendo de una forma que me gusta mucho, que es de manera ilustrada. Parece que todo eso es como afrancesado, esa religiosidad que arrastramos, como que nos lastra, ¿no? No es un poquito esa sensación que me está dando, y me está gustando mucho porque yo lo veo nuevo, esta defensa que haces de nuestra hispanidad desde un punto de vista ilustrado y no lastrado. Efectivamente, efectivamente. Bueno, no tienen más que ver la veintena de expediciones científicas, geográficas, exploratorias que organiza la corona española,
a lo largo de ese siglo. Empezamos con el viaje de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, sumándose a la expedición de la Condamine para medir la longitud del meridiano terrestre, ¿verdad? Y determinar si la Tierra está achatada por los polos o es como un melón, ¿verdad? Tal y como defendían los astrónomos franceses, o si efectivamente tenía razón Newton, como así fue. Y a partir de ahí, bueno, pues tienes a Celestino Mutis organizando la extraordinaria expedición por el Reino de Nueva Granada, que descubre todo tipo de especies botánicas, zoológicas, etcétera, etcétera. La expedición de Malaspina y Bustamante, 5 años viajando por todo el mundo, ¿no? Estudiando mineralogía, botánica, zoología, elaborando una cartografía propia, extraordinaria, todo eso es magnífico esfuerzo, ¿no? Por no mencionar la expedición de Valmy, digamos, como la última gran contribución precisamente de ese reinado de Carlos IV, ¿verdad? Al mundo de la ciencia, exportando la vacuna a todo el Imperio Español y de paso llegando hasta China y el Extremo Oriente. La primera expedición sanitaria de la historia. Bueno, el esfuerzo es extraordinario. Yo no sé en qué la gente siente de mérito con lo demás, porque además la gente ignora muchas cosas. Ignora, por ejemplo, que los británicos, gracias a la ocupación de Manila en 1763 y al expolio que hicieron de los archivos cartográficos españoles depositados en el monasterio de los dominicos de Manila, un navegante como James Cook pudo llevar a cabo sus viajes de exploración basándose en la cartografía española del Pacífico. Si no, no hubiera sido posible, así de sencillo. Y esto la gente lo ignora. Me da mucha pena que bastante nos han denostado ya los demás países y nos han intentado siempre, bueno, pues tapar, ¿no? Todo lo nuestro. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí, no? ¿Cómo hemos llegado para que nosotros mismos tengamos que nos dé vergüenza hablar de lo nuestro? Y dices, joder, que lo hemos hecho bien. ¿Cómo hemos llegado a ese momento? Encima que nos destruyen, nos destruimos nosotros mismos, ¿no? Eso. Efectivamente. Volvemos a un lugar común, ¿no? Y es lo mal que se ha estudiado en nuestra historia, ¿verdad? Y el mucho daño que nos ha hecho la propaganda. La propaganda en contra nuestra, que en parte, por desgracia, hemos asumido, ¿no? No sé qué pensáis vosotros de esto. No, la leyenda negra, que yo creo que sí que hay una corriente de un tiempo a esta parte de fuerte reivindicación, dignificación, con autores, periodistas como David Casado, como el propio también Javier Santamarta, que ha realizado un libro también fantástico, que ya lo tendremos también por aquí, a Javier, al bueno de Javier. Que de hecho, Perdona firma el prólogo de este libro, precisamente, Ganando Barlovento. Se llama el prólogo de la Marina Ilustrada, que hace mención a ese himno de la Marina, ¿no? Además, tuve también la suerte, el honor de poder entrevistar para la revista de Historia de Iberia Vieja al Marqués de la Real Defensa, que es el descendiente de Sebastián de Eslava, y la verdad que es que tenemos grandes héroes de aquella época, grandes héroes españoles, ¿no? Grandes nombres de nuestra historia. Que además tendríamos que ir reivindicando de alguna forma poco a poco, por lo menos. Es decir, no tenemos la potencia de los yanquis para hacer grandes películas explicando cuál es la verdadera historia de lo ocurrido, pero podríamos empezar de alguna forma, como es pues con libros como este, en el que se explica de verdad qué es lo que ocurrió. Bueno, efectivamente, y no solamente en el aspecto, digamos, militar, que hay grandes victorias. Habéis mencionado a Lava Galán, que junto con Blas de Lezo pues son los que paran los pies a los británicos en Cartagena de Indias, ¿no? En 1741. Es que se desconocen muchas cosas. Se desconoce, por ejemplo, que en esa expedición que mencionábamos de Malaspina, un joven oficial de la Armada que se llama Dionisio Alcalá Galiano, que por entonces tiene 29 años, la noche del 5 de noviembre de 1789, año de la Revolución Francesa, está a bordo de la Descubierta y la Atrevida en Montevideo.
parados en Montevideo. Y allí Dionisio, con instrumentos del Real Observatorio de Marina de Cádiz, se dispone a ver el planeta Mercurio, que esa noche alcanza su perihelio con relación al Sol, es decir, la distancia más corta que tiene con relación al Sol. Alcalá Galiano, después de observar Mercurio y su comportamiento, dice literalmente que parece como si tiráramos una peonza girando por un plano inclinado, es decir, un comportamiento absolutamente errático que contradice la mecánica nada menos que de Newton, que entonces es incontestable. Alcalá Galiano se da cuenta de que Mercurio no cumple la mecánica de Newton y es el primer astrónomo que se da cuenta de este hecho y a partir de ahí la mecánica de Newton se tiene que poner entre interrogantes porque es inexplicable el comportamiento de Mercurio. Hay que esperar hasta la llegada de Einstein y la teoría de la relatividad para explicar que esa deformación espaciotemporal que sufre Mercurio por su proximidad al Sol es la que determina que la mecánica de Newton no se cumpla en este caso. Y eso lo descubre un español. Tenemos al padre Feijoo, que viene de una tradición de novatores, que nada menos que en 1700 y poco ya escribe el elogio de las mujeres y la defensa del feminismo, en una España que pretendidamente está hundida en la oscuridad de la Inquisición, ¿verdad? Ejemplos podemos poner muchos y los que quiera. Podemos mencionar a Betancourt, ingeniero, que acaba trabajando para el zar de Rusia, dragando el río Neva y levantando la columna del zar Alejandro. Podemos mencionar a los hermanos Eluya, que descubren nada menos que el wolframio. Básico para las industrias de guerra porque con las aleaciones de wolframio con el hierro colado, España fabrica una artillería sensacional que ríete tú de las carronadas de Nelson. Nosotros teníamos unos obuses superiores a esas carronadas que no se abrían y resistían metralla y resistían tralla como pocos. Y eso no se sabe. Minas, David, que posteriormente además aprovecharon los alemanes, ¿verdad? Bueno, por supuesto, claro. Bueno, efectivamente, después de la Guerra Civil Española, sabes que por los compromisos de los vencedores en esa guerra, pues España se ve obligada a enviar partidas de wolframio a la Alemania nazi. Pero bueno, esa es otra historia, muy larga también e interesante, ¿no? Que además también nos daría para hablar largo y tendido. David, yo de verdad que es una maravilla escucharte, esa fuente de sabiduría que estamos disfrutando. ¿Cómo intuyo que eso nace de alguna manera? ¿Cómo nació en ti esta pasión por la historia, por la mar, por la razón, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, es una historia que obviamente tiene que ver con mis orígenes personales, os lo cuento sucintamente. Yo soy hijo de republicanos, de perdedores de la guerra civil, y yo recibo una educación, digamos, no convencional para la época que me corresponde, ¿no? Fundamentalmente anclerical y republicana. Y para el sentimiento republicano, indudablemente, la Ilustración tiene mucho que ver. La Ilustración corta la cabeza al rey de Francia y acaba con el antiguo régimen e inaugura las repúblicas, ¿no? De alguna manera tiene que llamarme la atención ese siglo. Y luego, pues a través de lo que hablabas antes, de mi paso por la Facultad de Política y Sociología, etcétera, etcétera, tuve algunos buenos profesores que empezaron a despertar en mí esa inquietud por el pensamiento del siglo ilustrado, del siglo XVIII, de ese siglo que da lugar a la nación moderna, en la que no somos súbditos de monarcas, sino que los pueblos se erigen en ciudadanos, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está toda esa filosofía nueva, ¿no? de la nación en armas en un principio y del pueblo soberano, del que derivamos nuestra democracia actual y nuestro sistema político de ahora. Por supuesto está la Declaración de Independencia norteamericana, está la Declaración de los Derechos Humanos y está la Constitución Española de Cádiz de 1812.
que da nombre al liberalismo en todo el mundo. Y junto con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, nosotros el pueblo, y la Declaración de los Derechos Humanos, es el tercer escrito que arma todas nuestras democracias actuales, aunque nosotros no sepamos valorarlo. Un texto muy copiado, ¿no? Podríamos decir. Hay que situarse en aquel momento. No estamos hablando de democracias que permitan el voto femenino o el voto universal, son votos censitarios, etcétera, etcétera. Pero empiezan los regímenes parlamentarios y una presencia que no existía antes, ¿no? Del pueblo en los asuntos del Estado y en la preocupación de los gobernantes. Aunque ya todo eso empieza a florecer en ese siglo XVIII, ¿no? En donde la razón de Estado y el absolutismo de los monarcas también tiene que ver con aquello de buscar la felicidad del pueblo, ¿no? Aunque sea todo para el pueblo, pero sin el pueblo, pero indudablemente ahí está la semilla de todo lo que va a venir después. Que no quiero entrar en otro debate, pero quiero que me des una pincelada, porque con un amigo en común, con Pablo Uría, precisamente hace unas horas comentábamos un tema un poco por encima y sí que me gustaría profundizar con Javier Iborra esto y ahora te lo pregunto a ti, David. ¿Qué piensas de hacia dónde va? Un poco, yo estoy un poco preocupado con eso, ¿no? Este periodismo de prensa, esas crónicas, se está quedando un poco ahí, ¿verdad? Parece que hay un cambio fuerte, ¿no? Bueno, yo he conocido un periodismo distinto, diferente al que hay en la actualidad, ¿no? Yo soy de la generación que se incorporaba como profesionales a la democracia y se pasaba de una restricción de la dictadura y del control informático a una explosión verdaderamente de comunicación. Te pongo un ejemplo. Cuando surgió la revolución de los claveles, que yo era un chavalito muy jovencito, estaba todavía en la facultad, salí corriendo a conocer aquello que estaba pasando en Lisboa y me llamó muchísimo la atención esa explosión de comunicación que había en la capital lusa por las paredes de consignas, de carteles, era una verdadera explosión de comunicación después de la cerrazón, ¿verdad?, de los regímenes autoritarios que empezamos a ver en España tras la muerte de Franco. Yo pertenecía a un tipo de prensa que nos atrevíamos a contar lo que antes no se podía y además nos daban libertad para hacerlo. Luego el periodismo ha degenerado en que si formas parte de una cadena o de un grupo editorial, parece que no puedes escribir en otro, ¿no? Y te van encasillando ideológicamente. Claro, y eso yo creo que es un gran contrapeso que tenemos. Es algo que es muy preocupante porque yo creo que hay autocensura precisamente por eso, por la ideología. Uno se impone una autocensura que yo la veo absurda, pero es así, ¿no? Porque te debes a ciertas corrientes de pensamiento. Y estoy hablando demasiado de pensamiento porque no creo ni que sea pensamiento, ¿no? Es ideológico puro y duro. Es una pena, ¿no? Que estemos derivando hacia eso, ¿no? Hacia las etiquetas, hacia el morderme la lengua y hacia el siempre defender pues una posición concreta, ¿no? Que a mí me interesa porque, claro, me va el sueldo con ello. Por desgracia, se ha ideologizado bastante los medios de comunicación, ¿verdad? No te digo ya algunas televisiones que ya rayan en fin. Y luego también hay un fenómeno que es propio de esta época, que es la irrupción de Internet. Internet ha cambiado todo. Internet, yo antes para escribir una crónica necesitaba un fotógrafo que fuera al hecho que sucedía, me ponía a escribir sobre ello, etcétera, etcétera. Ahora cualquier persona con un teléfono móvil ve un incendio, ve un accidente, ve una manifestación y te lo está difundiendo inmediatamente por las redes sociales. Eso ha cambiado profundamente el periodismo. ¿Cuál va a ser la solución? Yo creo que la solución es dar un contenido de calidad y reposado. Lo explicaba también en algunas comparecencias cuando me preguntan por la actividad de los divulgadores de la historia, ¿no? Yo digo que los divulgadores de la historia, como sabes, bueno, pues ahora por las redes hay cantidad de bulos y de temas que no tienen el mejor sentido.
Yo digo siempre, aunque pueda resultar un poco pedante, que para divulgar la historia hay que, de alguna manera, golpear la propaganda, las mentiras contra el yunque de la verdad, utilizando el martillo del conocimiento. Es la única manera de verdad de enfrentarse a los bulos, es decir, conocimiento más actitud por saber de verdad cuál es la verdad. No, Pero o sea, da la sensación de que el que escribe ahora o el que divulga lo hace no tanto por convicción, sino para agradar. ¿Por qué, verdad? Para puede que agradar sea así. a cierto sector, que normalmente es Puede, el que paga, ¿no? puede que sea así, no es mi caso. Yo tengo opiniones como David Casado, pero cuando me pongo a escribir como autor manejo bibliografía, manejo documentación y no pretendo tener la razón. Me puedo equivocar en la bibliografía que manejo, las fuentes que consulto, me puedo equivocar, no estoy en posesión de la verdad. Pero lo que no hago es mentir a sabiendas. Si todo el mundo se aplicara ese cuento, quizá las cosas cambiarían. Se miente a sabiendas mucho y mal, como se mata, se mata mucho y mal, se miente mucho y mal. En lo que es, digamos, la divulgación de baja calidad, todos estos bulos que de pronto sin contrastar ninguno lo repites y venga y tal, desde luego que sí. O bien por ignorancia o bien por mala fe. Sí, yo creo que a veces también hemos hablado, incluso Pablo y yo, ¿no? De esto de los clickbait, de los cebos, de que todo se queda en la superficie, ¿no, Pablo? Sí. Sí, es una sensación de que se busca mucho cuál es el titular más llamativo sin tener que, ni siquiera sin tener que ver con el resto del artículo, ¿no? Pero para llamarte rápidamente, repartirlo, pasárselo a todos tus contactos y tal, sin haber llegado ni siquiera mucha gente a leer el artículo en sí. Y yo creo que es un poco peligroso, me temo. Muy, muy peligroso. David, volvemos un poco a los libros, porque has escrito otros libros, has escrito también algo que te define también muy bien, que es esa defensa numantina. Cuéntanos un poco en qué consistía ese libro. Bueno, efectivamente escribí un libro que se llama Resistencias numantinas, que era de alguna manera retrotraerme a esa España mítica, ¿no? Para ver lo que de verdad tenemos de pueblo indómito e ingobernable. Y era abrir ese melón de la mitología en un tiempo que ni siquiera era España, pero que bueno, por ese relato extenso que algunos sostienen, por supuesto, ver qué había de verdad en ello, ¿no? Y entonces empecé a estudiar esa antigüedad y también llegar hasta la Edad Media, pues con esos mitos, ¿no? El Cid, Guzmán el Bueno, en fin, y por supuesto Numancia, Sagunto, Coca, Calagurris, todos esos que, digamos, están en el fondo de esa historia mítica de España, cuando se habla de ello, que de alguna manera nos pueden condicionar, porque la verdad es que, pese a haber sido un imperio, como antes hablábamos, parece que nos gustan más los hechos de resistencia, ¿no? O contra los franceses o tal, que las grandes gestas o conquistas de los tercios, ¿verdad? O algo así. Parece que nos va más esa manera de sentirnos un pueblo indómito y orgulloso o indomable, Aguerrido, ¿no? aguerrido, es que somos, bueno, pues muy cojonudos, por no decir otra expresión, ¿verdad? Somos muy de agarrarnos, de decir, a ver, venga, pues yo me atrevo más que tú y Como escribía General Brennan en El laberinto español, nosotros somos un país donde la municipalidad es muy fuerte. La pequeña patria arraiga mucho y hay una tradición muy importante en la historia, sea de Castilla o de Aragón, donde el municipalismo verdaderamente tiene muchísima fuerza y además no hay por qué negarlo. Pero lo Lo que bueno sí de me eso, gusta... David, lo bueno de eso, perdón, David, es todo el folclore, la etnografía, todo eso que a mí me interesa, que hemos conservado en muchos de los rincones más bonitos de nuestro país, ¿verdad?
Bueno, España es un continente en miniatura, eso es indudable. La península no es un terreno llano hasta llegar a los Alpes como le pasa a Francia, ¿no? Es un pueblo que es un continente, ese mismo la península, muy, muy variado, con grandes dificultades de comunicación interna entre nosotros, con asomados a mares muy distintos, con climatologías diversas y geografías abruptas y zonas ricas y muy pobres. O sea, todo eso indudablemente está en el fondo de la península, como le sucede a Grecia o a la península yugoslava, ¿no? No es Y solamente caso hablando, ¿Cuántos español. idiomas? sí, sí, claro. Por supuesto, una variedad cultural también muy importante, el haber sido crisol por el que han pasado muchos pueblos distintos. Por eso yo me río cuando alguien nos acusa de racistas, ¿no? Después de habernos fundido nuestra sangre con toda América y después de ser herederos de Mm. árabes, judíos, romanos, Cartagineses, sí, claro. cartagineses, visigodos, bueno, en fin. Y ahí, bueno, pues llega lo que dices, ¿no? Que se ha derramado también mucha sangre, somos un pueblo multicultural y pues llegó también otro libro que habla de un periodo muy oscuro de nuestra historia, ¿no? Y es esas Vísperas de Sangre, que es un libro que yo creo que es tremendamente profundo, analítico y también visceral, ¿no? Vísperas de Sangre y otros relatos sombríos. Con ese título lo dice todo, David. Bueno, es un libro que me ha costado mucho escribirlo, me costó mucho, porque como hijo de republicanos y perdedores de la guerra civil, el tema de la guerra civil siempre me ha levantado ampollas, ¿no? Pero llegó un momento en que las historias eh, tienen voz propia y tú eres solamente su altavoz y empiezas a relatar esas historias. Yo me procuré tratar con la máxima objetividad posible, empezar desde explicar por qué la caída de la monarquía alfonsina hasta por qué, cuáles son las causas y consecuencias de nuestra guerra civil, ¿no? Y me meto, pues no rehuyo ningún tema conflictivo, ¿no? El libro se llama Vísperas de Sangre porque leyendo crónicas parlamentarias de lo que justo después del asesinato del teniente Castillo y de José Calvo Sotelo, los periodistas del Congreso le preguntan a Indalecio Prieto su opinión sobre los hechos luctuosos del domingo 12 y el lunes 13 de lo que está pasando, es decir, 5 días antes del comienzo de la guerra civil. Y él, muy consciente de cómo estaba el tema, él dice, estamos, algo así, bueno, en el libro lo pongo con las palabras exactas, pero él viene a decir que estamos en unas auténticas vísperas de sangre. Él ya pronostica que nada bueno va a traer esas muertes. Y efectivamente es uno de los relatos, es un libro que utiliza una docena de relatos para ir explicando todo el proceso que nos conduce a la guerra civil, su desarrollo y sus consecuencias. Mm. Es un libro Esas, al final que acabo mm, con un testimonio propio y personal, que es la historia de mi madre, una mm, republicana que le pilla muy joven esa guerra y que con 23 años, sus padres y el hermano pequeño, que no ha sido movilizado porque entonces tiene solo 16 años, sale de su pueblo en Extremadura, Don Benito, huyendo de la columna de la muerte de Yagüe, azuzada por Queipo de Llano, en donde llegan los legionarios y los moros matando, asesinando, violando y sembrando el terror sobre la población civil. Y con lo opuesto, en ese verano, en ese agosto de 1936, sin comida ni agua, emprenden caminando la huida de su pueblo, de Extremadura, uniéndose cientos y miles de personas de esos pueblos de la comarca de La Serena, camino de Talavera de la Reina y finalmente de Madrid. Es la primera desbanda que luego la vamos a ver reproducida en febrero del año 37 con los malagueños bombardeados
por el crucero Canarias y la aviación fascista, huyendo desesperadamente por una carretera estrechísima camino de Almería. Son tragedias con mayúscula que condicionan toda la épica de la lucha de la República, que no deja de ser, en ese aspecto, y yo no lo niego, una pequeña Siria encontrada de facciones que pelean entre sí por el poder. Y puedo estar de acuerdo en todo eso. Pero a mí me llama la atención la épica de un pueblo que se tiene que luchar contra unos militares sublevados, apoyados por las dos potencias del eje de la época, con todo su armamento y potencia económica, ideológica y demás, con la espalda de las democracias que tienen miedo a esa república en la que ha ganado un Frente Popular y que no tienen más opción que la ayuda de la Unión Soviética, que paga con el oro y las reservas y el ahorro de todos los españoles, con ese oro del Banco de España, que es la cuarta reserva más importante del mundo en su época, y que se va a poner durante 3 años a esas dos potencias fascistas, más el ejército de los sublevados, más los moros que vienen de África. Libro de... Y consiguen durante 3 años sobrevivir a esa verdadera hecatombe, con la mirada de perfil del resto de Europa. Y con solamente la ayuda de unas brigadas internacionales formadas por voluntarios que vienen a combatir a España, reclutados por los partidos comunistas de esa Europa manejada por Stalin, pero que no deja de ser la última guerra romántica verdaderamente que yo tengo conciencia. Y en ese sentido, la Guerra Civil Española es una página extraordinaria. De hecho, sabes que tiene tanta o más bibliografía que la propia Segunda Guerra Mundial, siendo la antesala precisamente de esa Segunda Guerra Mundial. Porque esa lucha ideológica que tiene lugar en Europa entre todos los ismos, fascismo, comunismo, anarquismo, liberalismo, todo lo que tú quieras, aquí esa lucha es con las armas en la mano. Esa es nuestra desgracia. Me da la sensación que todavía queda mucho por hacer y por escribir, no solo no en vísperas de sangre, como es el libro, que fantástico libro que escribiste, sino posteriormente, ¿no? Después de la guerra, después de la dictadura, llega la transición y todavía da la sensación, ¿verdad?, de que queda un relato ahí por, no sé ya si llamar cicatrizar, pero sí igual un capítulo por cerrar, ¿no, David? Bueno, sabes que en conversaciones personales contigo yo sostengo que la transición, con todas sus virtudes, también es un auténtico memoricidio, ¿no? Con todas las víctimas del franquismo muertas, ¿no?, y sin testigos, va a ser muy difícil recuperar ese relato de los que de verdad vivieron toda esa guerra y esa posguerra. Y en ese sentido se ha cometido una injusticia con las víctimas, de alguna manera, que no quieren más que una reparación moral. Lo mismo que el bando vencedor se reconoció y tuvo las reparaciones todas habidas y por haber a los vencedores, sobre los vencidos se ha echado una penosa losa del olvido, ¿verdad? Y ahí están el que España siga teniendo fosas comunes, desaparecidos, familia que no sabe dónde están sus antepasados, mucho dolor. Y contra los que nos dicen que eso es abrir las heridas y que hablar del pasado no nos trae nada bueno, yo pienso todo lo contrario. Es muy necesario conocer el pasado porque es el único que es capaz de cicatrizar nuestras heridas de verdad. Y aunque nos tratan de vender que es preciso olvidar el pasado porque somos un pueblo cainita y que para seguir conviviendo en democracia es mejor olvidarnos de eso, yo lo que sostengo es que es mejor conocerlo para poderlo asumir y sanar. Y evitar que vuelva a ocurrir. Y evitar que vuelva a ocurrir, que esa Sí. es una de las mejores
lecciones de la historia. Es curioso como otros países pues da la sensación de que lo han superado porque no existen estas cunetas, no existen estas fosas comunes porque ha sido un trabajo de todos de manera evolucionada al margen de la ideología, sino como país, pues bueno, se han puesto manos a la obra y lo han superado. Yo recuerdo en Creta, en la isla de Creta, que había apenas 4 o 5 kilómetros un cementerio aliado de otro alemán, ¿no? Y cómo los voluntarios militares, jóvenes, chavales jóvenes alemanes, pues ayudaban a conservar esos cementerios, a cuidarlos, en el pasado a localizar esas fosas, y no había ninguna polémica, ¿no? Con todo el desgarro y con toda la ideología completamente confrontada entre unos y otros. Y aquí parece como que no, es mejor no remover, es mejor, bueno, será igual cuestión de las personas afectadas si quieren o no, ¿no? Y probablemente si yo tengo a un abuelo enterrado, me da igual del bando que sea, pues dignificar su memoria y que no esté como un perro, ¿no? En una acequia. Entonces, bueno, yo creo que en otros países sí se ha superado, al margen de todo tipo de ideología, pero a mí lo que no me gusta, que hay de un tiempo a esta parte, es que tenemos esa insana costumbre, no sé cómo llamarlo, de polarizarlo todo, ¿no? De seguir con lo de izquierda y derecha. Es que esto, yo creo que hay que evolucionar un poquito, ¿no? Tanta izquierda y tanta derecha, creo que es el momento de evitar esos polos, ¿no? De cambiar un poquito Creo la que estamos mentalidad. aquí volviendo al tema de la Marina Ilustrada, es decir, cómo la leyenda negra nos persigue y somos incapaces de poner, digamos, el grupo de país o nuestra cultura por delante de los bandos y seguimos ahí creyéndonos que somos los malos constantemente. Cuando tenemos un país riquísimo y una historia riquísima que yo creo que vamos en el buen camino de dignificarla, pero quedan cosas por hacer. Muy cierto, totalmente de acuerdo con vosotros. Yo tengo una teoría también al respecto, y es que, a diferencia de estos países, es que aquí el franquismo no fue vencido, no fue derrotado, sobrevivió a esa posguerra y echó raíces con una propaganda de 40 años que sigue pesando, que tergiversó nuestra historia y que, bueno, tiene adeptos porque se sigue intentando blanquear ese franquismo, la figura del dictador, por supuesto. Tenemos la anacronía de que exista una fundación Francisco Franco con papeles de la familia privada que no están al libre acceso de los investigadores, ¿verdad? Estas cosas en otros países, desde luego, ni se consienten ni se entienden. Lo que pasa que, David, sí que es cierto que todo se viene abajo cuando alguien a la contra de repente saca una bandera de Stalin o un estandarte de Stalin y entonces dices, no, por favor, no, o sea, esto da mucha pereza, da mucha pereza. O sea. Señal de que no conocen a Stalin y lo que aquello significó. Los propios historiadores rusos, que ya están desempolvando la era Stalin, sabemos gracias a ello que Stalin es uno de los pocos individuos de la historia, quizás junto con Mao Zedong, que es capaz, o que está documentado, que firmó 200.000 sentencias de muerte de su puño y letra a lo largo de su mandato. Estuvo muchos años en el poder, pero por muchos años que sean, divide 200.000 sentencias de muerte firmadas de su puño y letra, además de los edictos, en fin, de Gulas y demás, y este hombre es que no debía hacer otra cosa desde que se levantaba. O sea, es verdaderamente extraordinario los genocidas que hemos tenido en el siglo XX, ¿verdad? Y aquí no se reconoce que Franco fue uno de ellos. Hablábamos antes de las fosas y de la gente en cuneta. Es que después de la guerra, acabada la guerra, en los campos de concentración de Franco, en las prisiones, en los batallones de trabajo, tal y como ha demostrado en su magnífico libro Los campos de concentración de Franco, Carlos Hernández de Miguel, es que mueren 270.000 personas en esos pocos años, de las cuales no menos de 30.000 son fusiladas. Es que había que acabar con la anti-España. Yo recomiendo desde aquí un documental. No sé cómo llamarlo. Sí, bueno, sí, es tremendo. Yo voy a recomendar un documental que es muy interesante, que aquí hay una historia también un poquito soterrada que es muy interesante, y es sobre el tema del fuerte de San Cristóbal, ¿no? Que
que hubo, bueno, había una frase hecha que se decía al frente o al fuerte, ¿no? Aquello fue tremendo, y fue tremendo ya incluso también hay que decir durante la República, puesto que fue una especie de cárcel que no estaba acondicionada para ello, para tuberculosos y enfermos terminales. Pero posteriormente, después de la guerra, bueno, durante y después, Franco lo utilizó como cárcel, ¿no? Como cárcel de presos también políticos, mezclados con otro tipo de presos, ¿no? Pero y ahí pasaron penurias. Y hay un documental muy interesante con testimonios para conocer esa historia que fue tremenda, que se llama Ezcaba. Ezcaba es el monte, además, que se le llama Ezcaba o San Cristóbal, que es lo mismo, y es magnífico. Además, la construcción en sí del propio fuerte es magnífica por una construcción que quedó obsoleta nada más de realizarse, puesto que llegó la aviación y aquello pues ya no tenía sentido, ¿no? Pero la estructura es tremenda, ¿no? Excavada en la propia cima de la montaña. Y bueno, la verdad que el documental Ezcaba es muy recomendable precisamente para escuchar a testimonios como el de Agapito Galindo, que decía que, bueno, que dormía con semicubierto de agua en las celdas inundadas. Al día siguiente amanecía a su lado un cadáver flotando, comían las mondas de las patatas que les tiraban como si fueran animales. Bueno, es tremendo, ¿no? Todo aquello que se debió vivir allí y cómo este documental recoge esos testimonios, cómo hay personas que en un momento dado, en aquella gran fuga que hubo en el 38, creo recordar, 795 fugados, 221 abatidos, como en un momento dado hay hermanos que se ven por última vez, ya nunca jamás volvieron a verse, como todavía quedan en el monte personas que se quedaron allí, que enterraron allí en fosas comunes. Bueno, eso es tremendo, ¿no? Eso yo creo que hoy en día sería bonito todo aquello ya pues que fuera superado, como en otros países ha habido, como el propio Alemania, y que incluso pudiéramos visitar el fuerte, que hubiera visitas guiadas, como en tantos y tantos lugares que yo he visitado a lo largo de muchos países, ¿no? Eso es, aquí todavía no, y te voy a contar. Hace no muchos años conocí a un productor de cine, afincado aquí en Navarra, que tiene como sueño hacer una película sobre la evasión, desde un punto de vista de los de dentro, ¿no? Pues, llevaba muchos años trabajando en un guión, trabajando, buscando quién seguía tal, pero tenía un problema. El fuerte pertenece al ejército español. Y el ejército español no te deja grabar, ni rodar, ni pasar dentro si va a afectar a su imagen. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con que le vayas a poner un pero a su historia, ya no te dejan. Entonces ya no puedes rodarla allí, salvo que te gastes muchísimos millones en reproducir un decorado gigantesco. Y es parte del problema que tenemos en España, para mí, en el que no podemos reivindicar nada de nuestro pasado porque como dejas mal a uno, ya no te dejan. Entonces, la historia es la que es, hay que contarla. Los americanos, los ingleses, hay muchas veces que son capaces de mostrar lo malo de su historia y no pasa nada. Dices, son conscientes de que, oye, hicimos esta aberración. Bueno, la hicimos. Y luego lo han sacado adelante. Pero aquí no somos capaces todavía de reconocer nuestros propios errores. Pero yo creo que sí que es algo pendiente, ¿no? que tenemos ahí para poder visitar algo tan tremendo de nuestra historia y a la vez la estructura, la verdad que es preciosa, ¿no? La verdad sería muy, muy emocionante poder visitarla y que contaran pues lo que pasó allí. No parece que hay siempre como que tapar las cosas, ¿no? Y no entiendo el por qué, porque si probablemente lo afrontáramos con mayor naturalidad, todavía nos sentiríamos más orgullosos, fíjate, de ser españoles, ¿no? De lo que somos. Pero Pablo, Miguel, no solamente el ejército, que indudablemente es una dificultad, es que la propia sociedad civil parece que no acaba de evolucionar. El Parador Nacional de San Marcos fue también prisión del franquismo y hasta hace muy poco, no se ha puesto una placa reconociendo que fue un campo de concentración de Franco. Y pertenece a Paradores, y pertenece al Estado, y pertenece a la sociedad civil. Y ese está el San Marcos, Monumento Nacional. Y no se ha puesto una placa, ha tardado creo que hay que superar, decenas en reconocer que ahí hubo presos. Y hay que superar también el
todo esto de buenos y malos. Hubo una guerra, ¿no? Pero también después de la guerra hubo unos abusos, que también hay que decirlo. Y no hay que hacer buenismo, porque también tenemos las checas y tenemos tantas cosas para cuellos. Pero bueno, todo eso sí que es cierto que siempre se conoce más, ¿no? Digámoslo así. Porque también la historia, pues como bien decías, David, pues ha dado también unos vencedores y unos vencidos. Pero yo creo que yo tengo esperanza, ¿no? en que podamos, de forma natural, seguir adelante y sentirnos verdaderamente todavía más orgullosos y pelear todavía más contra toda esa hispanofobia que ahora yo creo que estamos en la línea, ¿no? de hacerlo con libros como el tuyo, también como el de Javi Santamarta y tantas otras personas que ahora mismo están sumando, y sí que hay una corriente, digamos, de dignificación que yo creo que es muy interesante. Antes te hablaba del cementerio alemán en el que yo visité y no recordaba el nombre del tigre elefante, que yo le llamaba así, que era Michael Bittman, aquel gran estratega que fue bueno, pues emboscado en Villers-Bocage y lo mataron, creo recordar que los canadienses, ¿no? Bueno, pues ahí está la tumba de este alemán y nadie dice es un nazi y van y le destrozan la tumba, ¿no? Pues con mucha naturalidad le van a depositar flores. Yo recuerdo que hay una alemana que me decía la diferencia que había entre los cementerios aliados y los cementerios alemanes. Una alemana me lo comentaba en Grecia, ¿no? Y es cierto, es cierto. Y me decía, tal vez sea por aquello de los vencedores y los vencidos. Las lápidas de la Commonwealth y de los aliados, si nos damos cuenta, son lápidas luminosas, blancas, ¿no? Y la de los alemanes pues están a ras de suelo, son oscuras, en muchas de ellas hay florecitas rojas que recuerdan a la sangre, recuerdan al dolor, recuerdan también a la vergüenza que también muchas veces sintieron y al dolor, ¿no? Pero también al dolor de lo que luego les llegó con los rusos, ¿no? Me lo contaba la propia alemana, ¿no? Y cómo había que pasar página a la historia sin perder de vista lo que había sucedido, ¿no? Por eso había tanto respeto, fíjate, es algo que yo creo que era una lección, ¿no? De alguna forma, como con ese orgullo y tan digno, me lo decía ella, ¿no? Que había tenido familiares, incluso su abuelo había participado en la Segunda Guerra Mundial, y con un respeto, de verdad que... Y lo que llamaba la atención es que eran cementerios perfectamente cuidados por ambos bandos actuales, que nada tiene que ver con aquello, y estaban a un par de kilómetros, ¿no? Esas personas que estaban allí. También yo recuerdo haber hablado con una familia de australianos que habían ido a ver la tumba de un abuelo, y él me decía que tenía su diario, ¿no? Y me enseñó el diario, cómo se escondían en unas cuevas sabiendo que estaban casi rodeados de los alemanes, ¿no? Bueno, historias, o como un agricultor me contó que cavando en la huerta, trabajando en la huerta, encontró la bota de un alemán que había quedado ahí enterrado, llamaron a todas las autoridades y todos rápidamente se pusieron a excavar, y esa personita, todo lo que quedaba de él, lo metieron en una caja y lo enterraron dignamente, y ahí participaron todos, sin ningún tipo de polémica, ¿no? Eso es un poco lo que yo creo que sería lo bonito que debemos... Lo que pasa es que, fíjate, la Segunda Guerra Mundial, que no deja de ser, bueno, el apéndice del enfrentamiento americano-japonés, que le da esa dimensión mundial, la Segunda Guerra Mundial no deja de ser una gran guerra civil europea, ¿verdad? Y los europeos han conseguido, efectivamente, reflexionar sobre ella y cada parte asumir su papel. Aquí, en nuestra guerra civil, hay una parte, la derecha, que es todavía incapaz de reconocer su responsabilidad y asumir su papel. Tienes bibliografía de la izquierda hablando de todos sus errores y de todo lo habido y por haber. Pero ese mismo ejercicio falta todavía que lo haga la derecha. Yo creo que no, que la evolución sería el intentar no polarizar, ¿no? Porque cuando se habla creo que hablábamos antes personalmente, ¿no? Se habla de la derecha, se habla de franquistas, se habla de la izquierda, se habla de rojos. Yo creo que eso es a ese léxico es a lo que no hay que volver. Yo es lo que pienso. A ese léxico es a lo que no hay que volver, porque para mí eso es ir para atrás, porque ni los republicanos eran todos rojos, ni toda la derecha era franquista. Y yo recuerdo que un chico joven, muy joven,
desconocía, por un artículo que yo le enseñé de un periódico, por ejemplo, desconocía que había un partido que era republicano de derechas, lo desconocía completamente. Es O sea, por eso, cierto, porque se polariza todo, ¿no? cierto, cierto, muy cierto. Se olvida que en las derechas también, en la República también gobernaron las derechas, efectivamente. Era ese primer ejercicio de ensayo democrático, de gran ensayo democrático, que, bueno, pues al final acabó como acabó, pero que tiene, como decía Pilar Ucar en la entrevista que le hacías, ¿no? En este mismo canal, la República tiene también a su favor una revolución cultural y educativa extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Y también deberíamos ponerla en su justo valor, ¿verdad? Reconocer esa labor que luego, pues, no continuó, no tuvo continuidad. Bueno, David, ¿cuál es ese próximo libro en el que vas a estar? Porque seguro que es una persona muy activa. Aquí todos los que estamos aquí somos activos. Unos peor que otros, como es mi caso, pero bueno, pero, pero tú seguro que estás en algo, ¿no, David? Sí, tengo un proyecto, pero bueno, veremos si soy capaz de llevarlo a cabo. Ahora estoy más centrado en lo que es la promoción de la Marina Ilustrada, que es una manera también de devolver o de agradecer esa confianza en el libro que ha tenido tanto León Arsenal, mi editor, como vosotros los amigos, ¿no? Que le estáis dando difusión y gracias a ello pues de verdad que me siento muy agradecido. Doy a todos las gracias por el esfuerzo y el cariño y el interés que estáis poniendo. Que tiene el mar, ¿verdad? El mar o la mar, que tiene, que atrapa. Yo hace poco estaba en San Fernando, Cádiz, visitando algo que recomiendo a todos los que nos estén viendo, visitando, que es el Panteón de los Ilustres, de los Marinos De los Ilustres. marinos ilustres. Qué maravilla, David. Ahí a uno yo creo que se inspira, ¿no? Y hay un poco también o bastante, ¿no? De Lo la Marina conozco. Ilustrada, ¿no? Permíteme, quizá ya para cerrar esta sesión que se está alargando, que os lea precisamente el texto de contraportada. Y dice así: España fundó la primera navegación global de la historia, dibujó continentes desconocidos e inventó las máquinas maravillosas que hicieron posible aquella primera globalización. Es un alarde, lo más importante que hicimos en nuestra historia, pero no hemos sido capaces ni de investigar seriamente un solo galeón todavía. Este desprecio por la historia es otro océano del que algunos no quieren ni oír hablar. Nuestro país ha olvidado su pasado ultramarino por complejos inexplicables, dejando de lado el saber qué hacían y pensaban aquellos hombres extraordinarios. En los navíos del Imperio Español viajaba nuestra visión del mundo, que muy pronto se mezcló con la del Nuevo Mundo y es la que hoy compartimos con más de 500 millones de personas que también se expresan en español. Los grandes marinos del siglo XVIII eran geógrafos, astrónomos, matemáticos, naturalistas, ingenieros y científicos, capaces de innovar y arriesgarse en travesías que los llevaron a los confines del globo, con un sentido del deber y amor por su patria envidiables. Fueron la mejor España en ambas orillas del Atlántico y en ellos deberíamos hoy mirarnos y no consentir, y esto lo añado ya, que empresas cazatesoros como Odisei vengan a levantar el precio de la Mercedes, a quedarse o pretender quedarse con todas esas riquezas y destruir un túnel del tiempo que nos lleva a nuestro pasado, a nuestro conocimiento y nos pone enfrente lo que fuimos, cómo lo hicimos y lo mucho que nos debe el mundo. Qué maravilla de colofón, David Casado. Magnífico, magnífico porque suscribo todas tus palabras, ¿no? Es así, que vengan al final de fuera. Y yo para finalizar quería darte las gracias porque ha sido un lujo. Esa Marina Ilustrada que hay que ya tenemos que comprar ya. ¿Dónde podemos adquirirlo, David? Bueno, en internet basta con que pongáis la Marina Ilustrada y ahí aparece Casa del Libro, Amazon, por supuesto, la editorial, las librerías que lo van teniendo, pero bueno, en principio por la distribuidora nacional que tiene Cocapelli,
Imagino que no va a estar un ejemplar en todas y cada una de las librerías de España, pero si lo pedís, pues ellas se pondrán en contacto con el distribuidor y en un par de días lo tendréis. Muy Así bien. es. Por Si supuesto, hay una si se versión pide a la librería, te lo ebook traen. y además hay una versión en ebook que basta con descargarla, vamos, ya Y la portada, directamente. la portada tan bonita que tiene, puedes estar horas mirando los bordes, la textura, bueno, se puede tener de adorno incluso. Por supuesto hay que leerlo, pero luego lo puedes tener incluso como un adorno con esa portada. Yo solamente, y no es porque esté Pablo delante, por supuesto, en lo que es edición, es mi mejor libro. No digo más. Qué bueno. Bueno, pues oye, hablamos para el siguiente. Mañana, Pablo, mañana te Ojalá. mando, te Ojalá. mando ahí un borrador. Te mando un borrador. Venga. Oye, pero es que no es tan fácil el siguiente, ¿eh? La Marina Ilustrada me costó 4 años de investigación y luego las sucesivas relecturas y ampliaciones que ha tenido el libro. Esta última versión, 400 páginas o nuevas o reescritas de las 800. Tremendo. Hay una gran labor ahí de investigación y como te decía antes al principio de la entrevista, David, es un libro vivo, es un libro que no termina, que hay que ponerle freno porque se nutre continuamente de nuevas curiosidades, ¿no? También. No, pero yo ya le he puesto punto final, ¿eh? Lo prometo. No amenazo con llegar a las 1000, lo prometo. Vale, ya. No, hombre, no te preocupes, sacas el volumen 3, ya está. No, por Dios. Por Dios. Te conviertes en un marino ilustrado ya. No sabéis las energías que consumen los libros. Son como un hijo, Sí. como un hijo pequeño al principio. Bueno, ya sería si sacas más, sería ya la Marina Ilustre, ya no es ilustrada, ¿no? Ya es un no parar. La lástima es que haya tan pocos libros sobre el siglo XVIII. Esa es la lástima. Esa es la lástima. La verdad que sí, que es un siglo bastante desconocido, ¿no? Y por eso yo creo que la Marina Ilustrada es el libro perfecto para conocer mejor y no solo tampoco, imagino que no solo esa época, eso también pues sus costumbres, el modo de vida tan curioso, cómo viajaban, cómo convivían. Antes nos comentabas también la esperanza de vida, yo creo que es todo muy, muy interesante. Ya para finalizar, David, quería dejar una reflexión en el aire y por supuesto la completáis si queréis, pero yo si eres de izquierda, si eres de derecha, si eres de arriba o si eres de abajo, qué orgullosos de ser españoles, David. Yo no he tenido nunca problema con eso y soy hijo de republicanos y mi bandera emocional es la tricolor, pero yo respeto profundamente la bandera bicolor, no solamente porque sea la constitucional, es que esa bandera estuvo en Trafalgar. Pues muchísimas gracias, David, por este magnífico rato que ya no sé ni cuánto llevamos, porque esto ya sabes que esto es una calle real y por la calle, pues como pasa el tiempo y vamos así paseando, pues se pasa en un suspiro todo lo bueno. Pues ya sabes que esta es tu calle, David, cuando quieras, para lo que quieras, como si quieres, te iba a decir, como si quieres hablar del gobierno, pero no, mejor no. Lo que quieras, aquí es tu casa y Pablo igual, que a Pablo también lo liaré otro día para hablar de otras cosas. Y el viernes, Pablo y yo, además, hemos quedado para hablar de una película, o sea que ya tenemos lío montado pero esto es con otro programa. Ya sabes, Miquel, que estoy a tus pies constantemente, lo que tú necesites. A tus pies, si no te gusta. David gusta. lo mismo, por supuesto. Yo encantado, Pablo, de conocerte y te doy las gracias en persona por tu magnífico trabajo, que no solamente tiene una calidad técnica extraordinaria, sino que tiene un talento y una creatividad que salta a la vista. No le pelotees tanto que se lo cree, que luego se lo cree. Si fuera solamente por mi libro, arriba, pero bueno. Si fuera solo por mi libro, anda que no tiene trabajos, Pablo, extraordinarios. Basta con entrar en su perfil. Y ya hablaremos, David, y tú y yo, que tengo un par de proyectos por ahí lanzando que igual te lío en alguna cosa. Atención. Pues a tu disposición, a vuestra disposición. Bueno, chicos, gracias de verdad. Pues gracias. muchísimas gracias por este segundo programa. Ayer fue oro Pilar, hoy plata, como estamos ahí recién con los Juegos Olímpicos, a ver quién es bronce y luego bueno, yo me conformo con diploma, porque de cara a Pilar, es que Pilar es mucha Pilar. Sí, es mucha Pilar. Pilar es un terremoto. Pilar es un terremoto. Se lo decía en el correo y se lo ponía en Facebook. A mí, oyéndola, me pareció una maestra de la República. Sí, además ayer en comillas creo que... Saludos, Pilar.
Ayer en comillas proyectaban La lengua de las mariposas. Ayer en comillas lo proyectaban. Gran película. Bueno, David, pues encantado. Seguimos en las redes y ahora, como me gusta decir a mí, a mover las zarzas. Tenemos que compartir esta tertulia y bueno, y a ver lo que sale. Si no nos dan muchos palos. Muy bien. A mí seguro, pero bueno. No, porque ha sido muy interesante. Sí, Muchas muy, gracias. muy interesante. Muchísimas gracias, David. Y aquí pues termina el segundo capítulo, el segundo programa de Calle Real. Tenemos en ciernes todavía algunas entrevistas, ya veremos por dónde van, pero tengo una que estoy preparando que va a ser también muy interesante, que nada tiene que ver unas con otras, pero bueno, eso es como es mi programa, no cobro por ello y puedo hacer lo que me dé la gana, pues seguiremos aquí con buen humor. Muchísimas gracias a todos los televidentes o teleyoutubers y nos vemos en la próxima Calle Real. Un abrazo para todos. Gracias, David. Gracias, Pablo. Gracias. A ti siempre. Gracias.